El sol caía despiadado sobre las tierras áridas de Sonora. Corría el año 1879 y la frontera entre México y Estados Unidos era una tierra de nadie, donde los Apachendé, como se llamaban a sí mismos, luchaban desesperadamente por mantener sus territorios ancestrales frente al avance de dos naciones hambrientas de tierra. En una de esas mañanas calurosas, Nakaidoclini, un guerrero apache de 32 años, recorría el borde del desierto de Chihuahua cuando escuchó un llanto débil. No era el grito de un coyote ni el chillido de un halcón. Era un llanto humano, el llanto de un bebé. Nakaidoclini desmontó de su caballo con cautela. Los mexicanos y los estadounidenses solían usar trampas para capturar a los apache, y él había sobrevivido 2 décadas de conflicto gracias a su desconfianza. Pero lo que encontró no era una trampa, sino una carreta abandonada, con las ruedas quebradas y signos de haber sido atacada por bandidos. ¿Quién dejaría a un niño aquí para morir?, murmuró en su lengua mientras se acercaba. Dentro de la carreta destrozada, envuelta en una manta deshilachada, yacía una bebé de apenas unos meses. Sus ojos oscuros miraban al mundo con una intensidad que sorprendió al guerrero. A su alrededor, los cuerpos de quienes parecían ser, sus padres contaban una historia clara. Colonos mexicanos sorprendidos por asaltantes, probablemente bandidos mestizos que operaban en la región. Nakaidoclini observó a la niña. Según las costumbres de su pueblo, debería dejarla morir como parte del destino que los espíritus habían trazado para ella. Pero había algo en sus ojos, algo que le recordaba a su propia hija, muerta durante un ataque de los soldados mexicanos 3 inviernos atrás. «Te llamaré Nadeshda», le dijo en apache, un nombre que significaba esperanza. Luego, cambiando al español que había aprendido de los cautivos en su campamento, añadió, «Esperanza». La tomó en brazos y montó a su caballo. Sabía que llevar a una niña mexicana al campamento causaría controversia, pero los apache tenían una larga tradición de adoptar niños de otros pueblos, especialmente cuando las enfermedades y las guerras mermaban su población. Cuando Nakaidoclini llegó al campamento oculto en las montañas, su esposa Nasha lo esperaba con preocupación. Llevaban 15 años juntos, pero los espíritus no les habían concedido hijos propios. Los chamanes habían determinado que él era estéril, una condición que llevaba con dignidad, pero que secretamente le causaba profundo dolor. «¿Qué traes ahí, esposo?», preguntó Nasha acercándose al caballo. «Una hija», respondió él, mostrándole a la pequeña. «La encontré abandonada. Los bandidos mataron a sus padres». Nasha tomó a la niña en brazos y la examinó. Como muchas mujeres apache, había perdido hijos debido a las enfermedades traídas por los blancos y las duras condiciones de vida de un pueblo en constante huida. «Es mexicana», dijo finalmente. «Es una niña», respondió Nakaidoclini, «y ahora es nuestra hija». El jefe de la banda, un anciano llamado Cochise, que había visto demasiadas guerras y demasiadas muertes, observó desde la distancia. Se acercó con pasos lentos y estudió a la pequeña. «Los mexicanos han matado a muchos de los nuestros», dijo con voz áspera, «y ahora tú traes a uno de ellos a nuestro campamento». «Ella no ha matado a nadie», respondió Nakaidoclini, sosteniendo la mirada del jefe. «Es inocente, como lo eran nuestros hijos cuando los soldados los mataron». Cochise guardó silencio por un largo momento. Los demás miembros del campamento se habían reunido alrededor, observando con curiosidad y recelo. Finalmente, el anciano asintió. «La niña vivirá entre nosotros, pero tú serás responsable de ella. Si algún día nos traiciona, la sangre caerá sobre tus manos». Así fue como Esperanza, una niña mexicana, comenzó a crecer entre los apache. Nasha le enseñó a recolectar plantas medicinales y a preparar alimentos.
Nakaido Clini le mostró cómo seguir rastros y reconocer señales en la naturaleza. Y aunque algunos en el campamento la miraban con desconfianza, la mayoría la aceptó, reconociendo en ella el espíritu fuerte que caracterizaba a su pueblo adoptivo. Los años pasaron, y la niña abandonada se convirtió en una joven. A los 10 años, Esperanza hablaba perfectamente el apache y el español, sirviendo a menudo como traductora cuando era necesario negociar con mexicanos o con los pocos misioneros que se aventuraban en territorio apache. A diferencia de otros niños adoptados, nunca olvidó su origen, pues Nakaido Clini insistió en que conociera ambos mundos. «Tienes la sangre de los mexicanos y el corazón de los apache», le decía frecuentemente. «Eso te hace fuerte, no débil». Cuando Esperanza cumplió 13 años, la situación para los apache se volvió desesperada. El ejército mexicano intensificó sus campañas contra ellos, ofreciendo recompensas por cabelleras apache. Al mismo tiempo, los estadounidenses empujaban a las tribus hacia reservaciones donde muchos morían de hambre y enfermedades. Un día, mientras Esperanza ayudaba a Nasha a curtir pieles cerca de un arroyo, un grupo de soldados mexicanos los descubrió. La mujer empujó a la niña hacia los arbustos. «¡Corre!», le ordenó en apache. «Vuelve al campamento y avisa a tu padre». Esperanza obedeció, corriendo como le habían enseñado, silenciosa como una sombra entre los matorrales. Escuchó disparos a sus espaldas, pero no se detuvo. Cuando llegó al campamento, jadeante y con lágrimas en los ojos, encontró a Nakaido Clini, preparando sus armas. «Los soldados, Nacha». Fue todo lo que pudo decir. El rostro del guerrero se endureció. Reunió rápidamente a los hombres disponibles y cabalgaron hacia el arroyo. Esperanza quiso seguirlos, pero las mujeres mayores la detuvieron. «Tu lugar está aquí ahora», le dijo una anciana. «Prepara medicinas para los heridos que regresarán». Pasaron horas angustiosas. Cuando finalmente regresaron los guerreros, traían el cuerpo sin vida de Nasha. Había sido disparada varias veces mientras intentaba dar tiempo a Esperanza para escapar. También traían a 3 soldados capturados. El dolor se apoderó del campamento. Nasha era querida por todos, y su muerte encendió deseos de venganza. Siguiendo las costumbres tradicionales, el cuerpo fue preparado para el entierro, mientras se discutía qué hacer con los prisioneros. Nakaido Clini permaneció junto al cuerpo de su esposa toda la noche, su rostro una máscara impenetrable. Esperanza se sentó a su lado, llorando silenciosamente, consumida por la culpa. «Fue mi culpa», susurró finalmente. «Si no fuera por mí, ella estaría viva». Nakaido Clini la miró entonces, sus ojos brillantes en la oscuridad. «No, hija, fue culpa de esta guerra sin fin. Nasha murió como una guerrera apache protegiendo a su familia. No deshonre su sacrificio con la culpa». Al amanecer, el consejo decidió que los soldados serían ejecutados como venganza por Nasha y por tantos otros apache caídos. Era la ley del desierto, la justicia de un pueblo acorralado. Pero cuando llegó el momento, Nakaido Clini se puso de pie. «He perdido a mi esposa», dijo con voz clara. «Tengo derecho a decidir sobre estos hombres, y digo que uno debe vivir para llevar un mensaje». Un murmullo recorrió la asamblea. Lo que proponía era inusual. «¿Qué mensaje?», preguntó Cochise, ahora tan anciano que apenas podía caminar, «que incluso en nuestro dolor podemos elegir. Que no somos las bestias salvajes que ellos creen que somos». Después de un largo debate, se decidió respetar su voluntad.
2 soldados fueron ejecutados, pero el tercero, un joven recluta, fue liberado con un mensaje. Los apache querían paz, pero seguirían defendiendo su territorio y a sus familias. Esa noche, mientras el campamento se preparaba para moverse a Mintosinos, un lugar más seguro, Esperanza encontró a Nakaidoklini sentado solo frente a una pequeña fogata. «¿Por qué dejaste vivir a uno?», le preguntó, sentándose a su lado. «Porque tú vives entre nosotros», respondió él simplemente. «Y has traído bondad a nuestras vidas, no odio. Quizás ese soldado recuerde la misericordia de un apache cuando otros hablen de nosotros como animales». Esperanza apoyó su cabeza en el hombro de su padre adoptivo. «Te prometo que honraré la memoria de Nasha», dijo. «Y algún día encontraré la manera de traer paz entre mi pueblo de sangre y mi pueblo de corazón». Nakaidoklini asintió, mirando las estrellas que brillaban indiferentes sobre un mundo dividido por odios y fronteras. «Eso es lo que Nasha habría querido», respondió. «Ahora descansa. Mañana nos espera un largo camino». 3 años habían pasado desde la muerte de Nasha. La banda de Cochise, cada vez más reducida por las enfermedades y los enfrentamientos, se había unido a otros grupos apache para sobrevivir. Ahora acampaban en las montañas al norte de Sonora, intentando mantenerse alejados tanto de las tropas mexicanas como de las estadounidenses. Esperanza, con 16 años cumplidos, se había convertido en una joven respetada dentro del grupo. Su conocimiento de las plantas medicinales, aprendido de Nasha, la había convertido en aprendiz de la curandera de la tribu. Además, su capacidad para hablar español y algo de inglés la hacía valiosa en los escasos intercambios comerciales con colonos o comerciantes. Una mañana de primavera, mientras recolectaba hierbas en las laderas bajas de la montaña, Esperanza divisó una columna de polvo en la distancia. Rápidamente se escondió tras unas rocas y observó con atención. Era una pequeña caravana de carretas que avanzaba lentamente por el camino que conducía a un asentamiento minero cercano. Su primer instinto fue regresar al campamento para avisar, pero algo la detuvo. Entre las carretas vio a un hombre montado a caballo que no vestía como los demás. Llevaba ropa oscura y lo que parecía ser un libro en las manos. «Un misionero», pensó. Los apache habían tenido experiencias variadas con los hombres de Dios. Algunos habían resultado ser espías o habían traído enfermedades, pero otros habían intercedido ante los militares en favor de los indígenas. Con cautela, Esperanza decidió observar un poco más antes de regresar. La caravana se detuvo para descansar cerca de un pequeño arroyo, a menos de 1 kilómetro de donde ella se escondía. Aprovechando su entrenamiento apache, se acercó sigilosamente hasta un punto donde podía escuchar las conversaciones. El misionero, un hombre de mediana edad, con barba entrecana, hablaba con uno de los mineros en español. «Les digo que este no es el camino correcto para tratar con los indígenas», decía con acento europeo. «En otros territorios hemos logrado establecer misiones pacíficas donde los nativos aprenden oficios y agricultura». «Padre Mendoza», respondió el minero con tono burlón, «usted no conoce a los apache. Son salvajes, no como los indios mansos de sus misiones en el sur. La única solución es la que ofrecen los gobiernos, reservaciones o exterminio». «Ningún hijo de Dios merece el exterminio», respondió el sacerdote con firmeza. «Y les recuerdo que vamos a territorio apache. Si quieren llegar vivos a las minas, sería mejor no hablar así». Esperanza sintió una mezcla de emociones. El sacerdote parecía diferente, pero había escuchado palabras amables antes, seguidas de traiciones. Decidió que debía informar a Pinurosinosa, Nakaidoklini y a los demás guerreros sobre la caravana.
Al regresar al campamento, encontró a su padre adoptivo discutiendo con otros guerreros. Las noticias que traía provocaron debate inmediato. «Deberíamos atacarlos», dijo uno de los guerreros más jóvenes. «Tienen provisiones que necesitamos y son pocos». «Y luego vendrán más soldados buscando venganza», respondió Nakaido-Clini. «Además, un hombre de Dios viaja con ellos. Matar a un sacerdote solo reforzará la idea de que somos salvajes». «¿Qué propones entonces?», preguntó otro guerrero, respetado por su sabiduría. «Vigilarlos», respondió Nakaido-Clini. «Si se mantienen en el camino y no entran en nuestro territorio, los dejaremos pasar. Si intentan algo contra nosotros, entonces actuaremos». La decisión no satisfizo a todos, pero la autoridad de Nakaido-Clini, ahora uno de los líderes tras la muerte de Kochise, prevaleció. Se designaron exploradores para vigilar la caravana. Esa noche, mientras cenaban junto al fuego, Esperanza notó que su padre adoptivo estaba inusualmente pensativo. «¿Qué te preocupa?», le preguntó en apache. «El futuro», respondió él. «Cada año somos menos. Los niños mueren de enfermedades que no podemos curar. Los jóvenes caen en batalla o son capturados. Pronto no quedará nadie que recuerde los viejos caminos. Mientras tú vivas, los caminos no se olvidarán», dijo ella intentando confortarlo. Nakaido-Clini sonrió tristemente. «Pero no viviré para siempre, hija. Y tú...» Dejó la frase inconclusa. «¿Yo qué?», insistió Esperanza. «Tú tienes un pie en cada mundo. Algún día tendrás que elegir». Las palabras golpearon a Esperanza como una piedra. Nunca había considerado abandonar a su familia apache, pero en el fondo sabía que su padre tenía razón. El mundo estaba cambiando y los apache estaban siendo arrinconados cada vez más. «Mi lugar está aquí», afirmó con determinación. «Con mi gente». Nakaido-Clini asintió, pero sus ojos revelaban que no estaba convencido. Al día siguiente, los exploradores regresaron con noticias alarmantes. La caravana había sido atacada, no por apache, sino por bandidos mexicanos. Varios de los mineros habían muerto y el sacerdote estaba herido. «¿Qué hacemos?», preguntó uno de los guerreros. «No es nuestro problema». «¿Dónde están ahora?», preguntó Nakaido-Clini. «Los bandidos se llevaron las carretas con las provisiones. Los sobrevivientes están acampados cerca del arroyo. El sacerdote está mal herido». Nakaido-Clini guardó silencio, considerando la situación. Finalmente miró a Esperanza. «Tu conocimiento de medicina podría salvar al sacerdote», dijo. «Y si lo hacemos, quizás tengamos un aliado cuando los soldados vengan por nosotros». «Es peligroso», objetó uno de los ancianos. «Podrían culparnos del ataque». «Iré yo con Esperanza y 2 guerreros más», decidió Nakaido-Clini. «Los demás permanecerán alerta. Si no regresamos antes del anochecer, sabrán que algo salió mal». Aunque muchos desaprobaban el plan, nadie se opuso abiertamente. Poco después, Esperanza cabalgaba, junto a su padre y 2 guerreros de confianza, hacia el lugar donde se encontraban los sobrevivientes de la caravana. Se acercaron con extrema cautela. Desde la protección de unos arbustos, observaron el improvisado campamento. Solo quedaban 4 hombres con vida, incluyendo al sacerdote, que yacía sobre una manta, claramente sufriendo. Nakaido-Clini dio instrucciones precisas. Se acercarían abiertamente con las manos visibles para mostrar que no tenían intenciones hostiles. Esperanza iría al frente, ya que su apariencia mexicana podría causar menos alarma inicial. Cuando los sobrevivientes los vieron aproximarse, uno de ellos tomó un rifle, pero otro, aparentemente el líder, lo detuvo con un gesto. «Venimos a ayudar», dijo Esperanza en español cuando estuvieron lo bastante cerca. «Tengo conocimientos de medicina». «¿Apache que hablan español y ofrecen ayuda?», respondió el líder con desconfianza. «¿Por qué habríamos de creerles? Porque si quisiéramos matarlos, ya lo habríamos hecho».
respondió Nakaido Clini en un español áspero pero comprensible. Y porque ese hombre, señaló al sacerdote, merece vivir. El sacerdote, escuchando la conversación, intentó incorporarse. Déjenlos acercarse, dijo con voz débil. Dios los ha enviado. Tras un momento de tensión, el líder asintió. Esperanza se acercó rápidamente al sacerdote y examinó sus heridas. Tenía un corte profundo en el costado que se había infectado y había perdido mucha sangre. «Necesito mis hierbas», dijo, haciendo un gesto a uno de los guerreros apache que le alcanzó su bolsa de medicinas. Mientras Esperanza trabajaba en las heridas del sacerdote, Nakaido Clini habló con los sobrevivientes. Eran buscadores de plata que se dirigían a una mina recién descubierta. El sacerdote, el padre Mendoza, los acompañaba con la intención de establecer una pequeña misión en la zona. Los bandidos nos sorprendieron al amanecer, explicó el líder. Mataron a 6 de los nuestros y se llevaron todo lo de valor. Dejaron al padre porque pensaron que moriría pronto. ¿Reconociste a alguno de los bandidos?, preguntó Nakaido Clini. Eran mestizos, liderados por un hombre al que llamaban el Coyote. Tiene una cicatriz que le cruza la cara. Nakaido Clini intercambió una mirada significativa con sus compañeros. El Coyote era conocido entre los apache. Era un renegado que atacaba tanto a mexicanos como a indígenas y que a menudo intentaba hacer parecer que sus ataques eran obra de los apache para provocar represalias militares. Mientras tanto, Esperanza había limpiado y tratado la herida del sacerdote con una mezcla de hierbas que ayudarían a combatir la infección. Esto aliviará el dolor y ayudará a sanar, le explicó. Pero necesita descanso y agua limpia. El padre Mendoza la observaba con curiosidad. Hablas español como una mexicana, pero vistes y te comportas como una apache, comentó. ¿Cuál es tu historia, hija? Me encontraron cuando era bebé, respondió Esperanza. Mi familia fue asesinada por bandidos. Los apache me adoptaron y me criaron como una de ellos, y ahora ayudas a un sacerdote español, sonrió débilmente el padre. Dios obra de formas misteriosas. Nakaido Clini se acercó a ellos. No pueden quedarse aquí, dijo. Los bandidos podrían regresar, o los animales salvajes serán atraídos por los cuerpos de sus compañeros. Deben venir con nosotros. Los mineros se miraron con desconfianza, pero el padre Mendoza intervino. Si quisieran hacernos daño, no habrían venido a ayudarnos, razonó. Acepto tu oferta, amigo apache. Tras sepultar a los muertos según las costumbres cristianas, con el padre Mendoza recitando oraciones, a pesar de su debilidad, el grupo emprendió el regreso al campamento apache. Nakaido Clini había enviado a uno de los guerreros por delante para advertir a los demás y evitar malos entendidos. La llegada de los mexicanos al campamento causó revuelo. Muchos recordaban a sus familiares muertos a manos de mexicanos y estadounidenses. Sin embargo, la presencia del sacerdote herido y la autoridad de Nakaido Clini mantuvieron la paz. Durante las semanas siguientes, mientras el padre Mendoza se recuperaba, se produjo un inesperado intercambio cultural. El sacerdote, aunque débil, mostraba un genuino interés por las costumbres apache. No intentaba convertirlos agresivamente como otros misioneros, sino que escuchaba sus historias y respetaba sus tradiciones. Su Dios y nuestros espíritus no son tan diferentes, comentó una noche un anciano apache después de escuchar al padre hablar sobre la creación cristiana. Ambos nos enseñan a respetar la vida y a ayudar a nuestros hermanos. El padre Mendoza sonrió. En el fondo, todas las almas buscan lo mismo: paz, amor y un propósito. Estas conversaciones fascinaban a Esperanza, que a menudo servía como traductora.
A través del sacerdote descubrió aspectos de la cultura mexicana y española que nunca había conocido. Historias, canciones, ideas sobre el mundo que ampliaban su visión. Una tarde, mientras ayudaba al padre a caminar por el perímetro del campamento para ejercitar sus piernas, el sacerdote le hizo una pregunta inesperada. ¿Has pensado alguna vez en conocer más de tu herencia mexicana? Esperanza se tensó. Mi herencia es apache, respondió. Ellos me salvaron, me criaron, me dieron todo. Y eso es hermoso, asintió el padre. Pero también llevas la sangre de otro pueblo. Conocer tus raíces no significa traicionar a quienes te criaron. ¿Qué está intentando decirme, padre? Preguntó directamente. Cuando me recupere, regresaré a la misión de Santa Cruz, cerca de la frontera. Es un lugar donde indígenas y mexicanos viven en paz, trabajando juntos. Podrías venir conmigo, aprender a leer y escribir, conocer más del mundo, y luego, si lo deseas, regresar con tu gente y compartir ese conocimiento. La propuesta dejó a Esperanza sin palabras. Nunca había considerado la posibilidad de abandonar el campamento, ni siquiera temporalmente. Su lealtad hacia Nakaido Clini y su pueblo adoptivo era absoluta. Mi padre nunca lo permitiría, dijo finalmente. Tu padre parece un hombre sabio, respondió el sacerdote. Háblale de esto. Piénsalo. No tienes que decidir ahora. Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Las palabras del padre Mendoza habían abierto una puerta que ella siempre había mantenido cerrada. ¿Y si hubiera más para ella que la vida en constante huida? ¿Y si pudiera aprender cosas que ayudaran a su pueblo a sobrevivir en un mundo que cambiaba rápidamente? Al amanecer, encontró a Nakaidoclini sentado solo en una roca alta, observando el horizonte como solía hacer cuando necesitaba pensar. «El sacerdote te ha hablado de ir con él, ¿verdad?», preguntó cuando ella se sentó a su lado. Esperanza lo miró sorprendida. «¿Cómo lo sabes? Lo vi en sus ojos cuando te mira. Ve potencial en ti, como yo lo vi cuando eras una bebé en esa carreta. No lo haré si tú no quieres», dijo ella, apoyando su cabeza en el hombro de su padre adoptivo, como hacía desde niña. Nakaidoclini guardó silencio largo rato. Cuando finalmente habló, su voz sonaba más vieja de lo que Esperanza recordaba. «Cuando te encontré, pensé que los espíritus te habían puesto en mi camino para llenar el vacío que sentía por no poder tener hijos propios», dijo. «Ahora entiendo que quizás había un propósito mayor. Tal vez tú puedas ser un puente entre nuestros pueblos, de una manera que ninguno de nosotros puede serlo». «¿Estás diciendo que debería ir?», preguntó ella, sintiendo un nudo en la garganta. «Estoy diciendo que debes seguir tu propio camino, hija mía. Si ese camino te lleva lejos por un tiempo, siempre tendrás un hogar al que regresar». Las lágrimas brotaron de los ojos de Esperanza mientras abrazaba al hombre que la había salvado y criado como propia. «Te prometo que volveré», susurró, «y traeré conocimientos que ayuden a nuestro pueblo». Nakaidoclini asintió, luchando contra sus propias emociones. «Sé que lo harás. La sangre apache corre por tu corazón, aunque no por tus venas». 2 semanas después, cuando el padre Mendoza estuvo lo suficientemente recuperado para viajar, se preparó una pequeña ceremonia de despedida. Los mineros habían decidido abandonar sus planes originales y regresar a territorio más seguro junto al sacerdote. Esperanza, con una mezcla de emoción y miedo, se preparaba para acompañarlos. Había empacado pocas pertenencias, algunas hierbas medicinales, un cuchillo que Nakaidoclini le había regalado y un pequeño amuleto que Nasha había hecho para ella años atrás. La noche antes de la partida, el campamento celebró una ceremonia especial, una danza para proteger a los viajeros, seguida de historias contadas por los ancianos sobre los tiempos antiguos, cuando los apache dominaban las llanuras y las montañas.
Al amanecer, mientras los primeros rayos del sol teñían de oro las montañas, el pequeño grupo se preparó para partir. Nakaidoclini entregó a Esperanza un caballo, uno de los mejores del campamento. «Este caballo conoce el camino de regreso», le dijo. «Cuando quieras volver, él te traerá». Esperanza abrazó a cada uno de los miembros del campamento, recibiendo bendiciones y buenos deseos. Cuando llegó el momento de despedirse de Nakaidoclini, las palabras parecían insuficientes. «Eres mi padre», dijo simplemente en apache. «Siempre lo serás. Y tú eres mi hija», respondió él. «Ve y aprende. Luego regresa y enséñanos». Con el corazón dividido entre la emoción por lo nuevo y el dolor de la separación, Esperanza montó su caballo y se unió al padre Mendoza y los mineros. Mientras se alejaban, miró hacia atrás una última vez. Nakaidoclini permanecía de pie, alto y orgulloso, con la mano levantada en señal de despedida. Junto a él, el espíritu de Nasha parecía acompañarlo. Ambos observando cómo su hija adoptiva cabalgaba hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La misión de Santa Cruz se alzaba modesta pero digna en un valle fértil cerca de la frontera, a unos 100 kilómetros al este de Nogales. Fundada décadas atrás por franciscanos, había sobrevivido a guerras, sequías y cambios políticos gracias a su ubicación relativamente aislada y a la tenacidad del padre Mendoza, quien la dirigía desde hacía 15 años. Cuando Esperanza llegó con el grupo, quedó impresionada por lo que vio. A diferencia de los poblados mexicanos que había observado desde la distancia, la misión no era un fuerte hostil, sino una comunidad abierta. Indígenas de diversas tribus, principalmente Pimas y Yaquis, tradicionales enemigos de los Apache, trabajaban junto a mexicanos pobres y algunos extranjeros en los campos y talleres. «Bienvenida a tu nuevo hogar temporal», le dijo el padre Mendoza mientras cruzaban el arco de entrada. «Aquí no hay soldados ni bandidos, solo personas intentando vivir en paz». Esperanza observaba todo con cautela. Aunque el sacerdote había demostrado ser honorable, años de historias sobre traiciones la habían vuelto desconfiada. Sin embargo, lo que vio en los rostros de los habitantes de la misión no fue hostilidad, sino curiosidad. «¿Es cierto que vivió con los Apache?», preguntó una niña yaqui acercándose sin miedo. «Sí», respondió Esperanza, «son mi familia. Mi abuela dice que los Apache son demonios que roban niños», comentó la pequeña. «Y los Apache dicen lo mismo sobre los yaqui», sonrió Esperanza. «Quizás todos estamos equivocados. El padre Mendoza la instaló en una pequeña habitación junto a la iglesia, donde vivían otras 3 jóvenes huérfanas que ayudaban en las tareas de la misión. Durante los primeros días, Esperanza se mantuvo apartada, observando las rutinas y costumbres del lugar. Su conocimiento de plantas medicinales pronto llamó la atención de la hermana Dolores, una monja entrada en años que servía como enfermera de la comunidad. «Tienes buenas manos y conoces hierbas que yo nunca he visto usar», le comentó la anciana después de verla tratar una quemadura en el brazo de un trabajador. «Los Apache te enseñaron bien». «Fue mi madre adoptiva, Nasha», respondió Esperanza. «Decía que la tierra nos da todo lo que necesitamos para sanar si sabemos escucharla». La hermana Dolores asintió con respeto. Muchos de nuestros santos dijeron cosas similares. Quizás Dios habla a todos los pueblos, aunque con diferentes palabras. Este reconocimiento de la sabiduría apache sorprendió gratamente a Esperanza. Poco a poco, fue abriendo su corazón a la vida en la misión. El padre Mendoza cumplió su promesa de enseñarle a leer y escribir, dedicando cada tarde 1 hora a sus lecciones. «Tienes una mente rápida», le dijo un día, después de que ella dominara el alfabeto en tiempo récord. «Pronto podrás leer
Los libros de medicina que tengo en mi biblioteca. Para Esperanza, las letras eran como rastros en el desierto, señales que debía interpretar. Su entrenamiento apache para observar los más mínimos detalles la ayudó a progresar rápidamente. En 3 meses ya podía leer textos sencillos y en 6 devoraba cualquier libro que el padre le prestaba. Sin embargo, no todo era fácil. Algunos de los residentes de la misión, especialmente aquellos que habían perdido familiares en conflictos con los apache, la miraban con recelo. Un día, mientras trabajaba en el huerto medicinal, escuchó a 2 hombres hablar sin saber que ella estaba cerca. No deberíamos confiar en ella, decía uno. Los apache son traicioneros por naturaleza. Pero ella es mexicana de nacimiento, respondió el otro. Peor aún, no es ni una cosa ni otra. ¿Dónde están sus lealtades realmente? Las palabras la hirieron profundamente. En el campamento apache a veces había enfrentado dudas similares sobre su lealtad. Parecía que en ningún lugar pertenecía completamente. Esa noche, sentada bajo las estrellas, Esperanza se encontró añorando el campamento, la voz profunda de Nakaido Clini contando historias ancestrales, incluso el olor a humo de leña de pino. ¿Había cometido un error al venir? El padre Mendoza la encontró así, perdida en sus pensamientos. La nostalgia es como una herida que duele, pero no sangra, comentó, sentándose a su lado. La he sentido muchas veces, pensando en mi España natal. Al menos usted sabe quién es, respondió ella. Español, católico, sacerdote. Yo no sé qué soy realmente. Eres Esperanza, dijo él simplemente. Una joven con un pie en 2 mundos, lo cual es una bendición, no una maldición. Puedes construir puentes donde otros solo ven abismos. Sus palabras, aunque sabias, no aliviaron completamente su confusión. Sin embargo, Esperanza decidió perseverar. Si había venido a aprender, aprendería todo lo posible antes de regresar con su pueblo. Los meses se convirtieron en 1 año. Esperanza no solo dominó la lectura y escritura, sino también matemáticas básicas y algo de historia. Trabajaba en la enfermería con la hermana Dolores, combinando su conocimiento apache de plantas con la medicina occidental que la monja le enseñaba. Su 18º cumpleaños llegó con la primavera. El padre Mendoza le regaló un pequeño libro en Mindonesen blanco para que registrara sus conocimientos medicinales. Para que nada se pierda, le explicó. El conocimiento escrito sobrevive incluso cuando la memoria falla. Esperanza comenzó a llenar el libro con dibujos detallados de plantas, instrucciones para preparar remedios y observaciones sobre síntomas y tratamientos. Era un trabajo que unía sus 2 mundos, la sabiduría oral apache y la tradición escrita europea. Una tarde, mientras regresaba de recolectar hierbas en las colinas cercanas, Esperanza divisó una nube de polvo en el camino que conducía a la misión. Jinetes, al menos una docena, se aproximaban a toda velocidad. Su instinto apache le advirtió del peligro. Corrió hacia la misión para dar la alarma, pero cuando llegó, los jinetes ya estaban entrando. No eran soldados como había temido, sino un grupo de forajidos liderados por un hombre con una cicatriz que le cruzaba el rostro. El Coyote, el mismo bandido que años atrás había atacado la caravana del padre Mendoza. «¡Todos afuera!», gritaba el Coyote, disparando al aire mientras sus hombres rodeaban el patio central. «Queremos comida, caballos y cualquier cosa de valor». El padre Mendoza salió de la iglesia con calma, enfrentándose al bandido. «Somos una misión pobre», dijo. «No tenemos oro ni plata, solo alimentos que producimos para sobrevivir». El Coyote desmontó y se acercó al sacerdote. Esperanza, escondida tras una columna del claustro, podía ver su expresión cruel. «Los franciscanos siempre tienen algo escondido», dijo.
empujando al padre. Y si no es oro, nos llevaremos a las mujeres jóvenes. Siempre hay compradores en la frontera. Un escalofrío recorrió la espalda de Esperanza. Había oído historias sobre el comercio de personas, una práctica que tanto apache como mexicanos despreciaban por igual. «Aquí solo viven familias y huérfanos», respondió firmemente el padre. «Le ruego en nombre de Dios que reconsidere sus acciones». El coyote respondió con una bofetada que derribó al anciano sacerdote. Esto fue demasiado para Esperanza. Sin pensar en las consecuencias, salió de su escondite. «Déjalo en paz», gritó, colocándose entre el bandido y el sacerdote caído. El coyote la miró sorprendido, luego sonrió con malicia. «Vaya, vaya, una mestiza con agallas», dijo, acercándose a ella. «Tú serás la primera que nos llevaremos». Intentó agarrarla del brazo, pero Esperanza, entrenada desde niña en las técnicas de combate apache, esquivó el movimiento y le propinó un fuerte golpe en la garganta que lo dejó momentáneamente sin aliento. Los otros bandidos se quedaron paralizados ante la escena. Ninguna mujer había desafiado así a el coyote y vivido para contarlo. Recuperándose, el bandido sacó un cuchillo. «¡Pagarás por eso, perra!», gruñó. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que después muchos juraron que fue un milagro. Cuando el coyote se abalanzó sobre Esperanza, una flecha atravesó el aire y se clavó en su hombro, haciéndolo caer. Segundos después, un grito de guerra apache resonó por todo el patio. Desde las colinas cercanas, un grupo de guerreros descendía a toda velocidad hacia la misión. «¡Apache!», gritó uno de los bandidos, intentando montar su caballo en pánico. Antes de que pudieran organizarse, los guerreros apache estaban sobre ellos. En el caos que siguió, Esperanza buscó refugio para el padre Mendoza, arrastrándolo hacia la iglesia. «¿Estás bien?», le preguntó, examinando su rostro magullado. «Dios nos ha enviado ayuda inesperada», murmuró el sacerdote. Cuando la breve batalla terminó, 5 bandidos yacían muertos en el patio. El resto, incluyendo a el coyote, había huido en desbandada. Entre los guerreros apache que desmontaban ahora en el patio, Esperanza reconoció una figura familiar, Nakaidoclini. Su corazón dio un vuelco al ver a su padre adoptivo. Corrió hacia él y se abrazaron fuertemente. «¿Cómo supiste que estábamos en peligro?», preguntó ella emocionada. «No lo sabía», respondió él. «Venía a visitarte. Hace una luna que estamos siguiendo tu rastro, de misión en misión, hasta encontrarte. Vimos a los bandidos atacar y decidimos intervenir». El padre Mendoza se acercó, apoyándose en un bastón improvisado. «Les debemos la vida», dijo, extendiendo su mano hacia Nakaidoclini. El guerrero apache dudó un momento. Luego estrechó la mano del sacerdote. «Usted cuidó de mi hija», respondió. «Estamos en paz». Esa noche, mientras los habitantes de la misión atendían a los heridos y reparaban los daños, Esperanza y Nakaidoclini conversaron bajo las estrellas, poniéndose al día sobre todo lo ocurrido durante su separación. «Has aprendido mucho», observó su padre adoptivo cuando ella le mostró su libro de medicinas. «Y aún tengo mucho que aprender», respondió ella. «Pero también tengo mucho que enseñar cuando regrese con nuestro pueblo». Nakaidoclini guardó silencio un momento antes de hablar. «Nuestro pueblo ya no es el mismo, hija», dijo finalmente. «Después de que te fuiste, los soldados estadounidenses nos encontraron. Muchos murieron. Otros fueron capturados y enviados a reservaciones en tierras lejanas. Esperanza sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. ¿Y los demás? ¿La anciana Tala? ¿El pequeño Natán? Algunos escapamos. Nos hemos unido a un grupo de apache que vive en las montañas más al norte, lejos de los asentamientos. Pero cada día somos menos». Las lágrimas brotaron de los ojos de Esperanza. Había venido a la misión para aprender cómo ayudar a su pueblo
solo para descubrir que ese pueblo estaba desapareciendo. Debería haber estado allí, susurró. Debería haber luchado con ustedes. Y habrías muerto o sido capturada, respondió Nakaidoclini con firmeza. Aquí has aprendido cosas que pueden ayudarnos de maneras que las flechas y los cuchillos no pueden. El padre Mendoza, que se había acercado silenciosamente, intervino en la conversación. Quizás haya otra solución, dijo. La misión tiene tierras que no utilizamos. Si su gente necesita un lugar seguro. Nakaidoclini miró al sacerdote, con sorpresa. ¿Ofrece refugio a los apache? ¿Sabe lo que dirán los mexicanos y los soldados? Esta misión está bajo la protección de la iglesia, respondió el padre. Y aunque eso no siempre ha sido suficiente, tenemos amigos en el gobierno. Además, nadie necesita saber quiénes son realmente. Pueden ser simplemente indios cristianizados. La propuesta era audaz, casi impensable. Apache viviendo pacíficamente junto a mexicanos e indígenas de otras tribus, algunos de los cuales habían sido sus enemigos tradicionales. Necesito pensarlo, dijo finalmente Nakaidoclini, y consultar con los demás. Durante los días siguientes, mientras los guerreros Apache descansaban en la misión, se produjeron escenas sorprendentes. Niños mexicanos e indígenas, superando el miedo inicial, se acercaban curiosos a los temidos guerreros. Mujeres yaqui compartían técnicas de tejido con los apache. En la enfermería, Esperanza traducía entre la hermana Dolores y un sanador, apache, intercambiando conocimientos medicinales. Nakaidoclini observaba todo con atención. Una tarde, mientras caminaba con Esperanza por los campos de la misión, le confesó sus pensamientos. Cuando te traje aquí, pensé que te perdería, dijo. Que te volverías mexicana y olvidarías tus raíces apache. Nunca podría olvidarlas, respondió ella. Lo sé ahora, y veo que quizás este es el camino que los espíritus han trazado para nuestro pueblo. No la guerra sin fin, no la rendición, sino un nuevo comienzo. Eso significa: regresaré a las montañas y hablaré con nuestro grupo. Les contaré lo que he visto aquí. No todos vendrán. Algunos prefieren morir libres en el desierto. Pero quizás algunos, especialmente los ancianos y los niños, acepten la oferta del sacerdote. Esperanza abrazó a su padre, sintiendo una mezcla de esperanza y tristeza. Sabía que este cambio, aunque necesario para la supervivencia, significaría el fin de muchas tradiciones apache. Preservaremos nuestras historias, prometió. Enseñaré a los niños el idioma, las canciones, la medicina. No dejaremos que nuestro espíritu muera. Nakaidoclini asintió, mirando hacia las montañas distantes. Y quizás algún día, cuando el mundo cambie de nuevo, podremos reclamar algo de lo que fue nuestro. Una semana después, Nakaidoclini y sus guerreros partieron hacia las montañas, llevando la propuesta del padre Mendoza. Esperanza permaneció en la misión, preparando todo para la posible llegada de su familia apache. Pasaron 2 meses de incertidumbre. Cada día, Esperanza subía a la colina más alta cercana a la misión y miraba hacia el norte, esperando ver señales de su pueblo. Cada noche rezaba a los espíritus apache y al Dios cristiano, uniendo sus creencias en una súplica por la seguridad de los suyos. Una mañana de verano, cuando el calor ya comenzaba a apretar, divisó una columna de polvo en el horizonte. No eran jinetes veloces como los bandidos o soldados, sino un grupo que avanzaba lentamente, con carretas y personas a pie. Corrió hacia la misión para dar la noticia. El padre Mendoza ordenó preparar comida y agua para los viajeros, mientras a todos se preguntaban si serían los apache o quizás otro grupo de refugiados.
Cuando la caravana se acercó lo suficiente, Esperanza pudo distinguir a Nakaido-Clini cabalgando al frente. Junto a él venía una mujer mayor en un caballo, y detrás unas 20 personas más, principalmente ancianos, mujeres y niños. «Han venido», susurró, con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. El encuentro entre los dos grupos fue cauteloso al principio. Los habitantes de la misión observaban con curiosidad y algo de temor a los recién llegados. Los apache, por su parte, se mantenían juntos, desconfiados, pero determinados. Esperanza y el padre Mendoza salieron a recibirlos. Nakaido-Clini desmontó y abrazó a su hija adoptiva. «No todos quisieron venir», explicó. «Algunos guerreros jóvenes prefirieron unirse a los apache que siguen resistiendo más al norte. Pero estos», señaló al grupo, «decidieron intentar este nuevo camino». «Son bienvenidos», dijo el padre Mendoza. «Esta tierra es ahora su hogar también». Las semanas siguientes fueron de ajuste y adaptación. Se construyeron viviendas adicionales para los apache en un área cercana a la misión. Aunque algunos residentes mantenían su distancia, otros, especialmente aquellos que habían visto cómo los guerreros defendieron la misión contra los bandidos, ofrecieron ayuda y amistad. Esperanza servía como puente entre ambos mundos. Por las mañanas trabajaba en la enfermería con la hermana Dolores. Por las tardes enseñaba a leer a los niños apache y a algunos adultos interesados, y por las noches se sentaba con los ancianos para registrar en su libro las historias y tradiciones que temían se perdieran. Una tarde, mientras ayudaba a una anciana apache a instalarse en su nueva vivienda, la mujer le tomó la mano. «Cuando Nakaido-Clini te llevó a la misión, muchos pensamos que te perdíamos para siempre», dijo en su lengua nativa. «Ahora veo que en realidad te estaba enviando por delante para preparar un camino para todos nosotros». Esperanza reflexionó sobre estas palabras esa noche, sentada junto a Nakaido-Clini frente a una pequeña fogata. Habían pasado casi 2 años desde que dejó el campamento apache, y su vida había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado. «¿Crees que hicimos lo correcto?», preguntó a su padre adoptivo. «¿Venir aquí en lugar de seguir luchando?». Nakaido-Clini contempló las llamas antes de responder. «Los tiempos cambian y nosotros debemos cambiar con ellos o perecer», dijo finalmente. «Nuestros antepasados nos enseñaron a ser fuertes y orgullosos, pero también a ser sabios. A veces, la mayor sabiduría está en saber cuándo tomar un nuevo camino». «¿Y qué hay de nuestras tradiciones, de nuestras creencias? Vivirán en ti, hija mía, y en los niños a quienes les enseñes, no en las tierras que habitamos ni en cómo nos ganamos la vida, sino en nuestros corazones y en nuestras historias». Esperanza apoyó su cabeza en el hombro de su padre, como hacía desde niña. «Te quiero, padre», dijo en apache. «Gracias por encontrarme en aquella carreta». «Y yo a ti, hija mía», respondió él. «Quizás los espíritus sabían lo que hacían cuando te pusieron en mi camino. No solo me dieron una hija cuando creía que nunca tendría una, sino que a través de ti dieron a nuestro pueblo una oportunidad de sobrevivir». Juntos miraron las estrellas que brillaban sobre la misión de Santa Cruz, las mismas estrellas que habían guiado a los apache durante generaciones. En ese momento, Esperanza supo que aunque muchas cosas habían cambiado y seguirían cambiando, lo esencial permanecería. El amor de un padre por su hija, el coraje de un pueblo para adaptarse, y la esperanza, como su propio nombre indicaba, de un futuro donde diferentes culturas pudieran aprender a convivir en paz. En la distancia, las montañas se alzaban como testigos silenciosos de una historia que había comenzado con un bebé abandonado en una carreta y un guerrero apache estéril que decidió amarla como a nadie. Una historia que, como tantas otras,
En la frontera hablaba de pérdida y dolor, pero también de amor, adaptación y la sorprendente capacidad humana para encontrar familia donde menos se espera.